Marcos Witt es un nombre que resuena fuertemente en los pasillos de la música cristiana contemporánea. Nacido el 19 de mayo de 1962 en San Antonio, Texas, este cantante, compositor y pastor se ha convertido en una de las voces más reconocidas en el escenario gospel, especialmente entre los hispanohablantes y lusófonos. A sus 62 años, su trayectoria musical y ministerial continúa influenciando a millones de personas alrededor del mundo. Hijo de misioneros estadounidenses que sirvieron en México, Marcos creció en un ambiente donde la música y la fe se mezclaban naturalmente. Desde joven, demostró un talento excepcional para la música, que más tarde se transformaría en un ministerio que traspasaría fronteras y barreras culturales. Su habilidad para conectar personas a través de canciones de adoración lo convirtió en un pionero del movimiento de música cristiana contemporánea en América Latina. Con más de 40 años de carrera, Witt ha lanzado decenas de álbumes, muchos de los cuales han alcanzado estatus de oro y platino. Sus canciones, traducidas a diversos idiomas, se cantan en iglesias de diferentes denominaciones, desde pequeñas congregaciones rurales hasta megaiglesias urbanas. Himnos como Renuévame, Cuán grande es Dios y Dios de pactos se han convertido en parte esencial del repertorio de adoración en innumerables comunidades cristianas. La influencia de Marcos Witt va mucho más allá de la música. Como pastor y líder, fundó el Instituto Canción, una red de escuelas de música y adoración presente en más de 20 países, formando a miles de músicos y líderes de adoración. Sus libros sobre liderazgo, adoración y vida cristiana venden millones de copias y son referencias para muchos líderes religiosos. A lo largo de los años, Witt ha recibido diversos reconocimientos, incluyendo varios Grammy latinos en la categoría de Mejor Álbum Cristiano. Estos premios reflejan no solo su excelencia musical, sino también el impacto cultural de su trabajo, que ha ayudado a elevar la música cristiana a nuevos niveles de calidad y aceptación. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, la vida de Marcos Witt no ha estado exenta de controversias. Recientemente, a sus 62 años, su nombre ha surgido en titulares que van más allá de sus logros musicales. Rumores, críticas y cuestionamientos sobre aspectos de su ministerio y posicionamientos teológicos han generado debates acalorados en las comunidades cristianas. Algunas de estas controversias involucran sus asociaciones con ciertos movimientos religiosos, mientras que otras cuestionan decisiones personales y profesionales. En un mundo digital donde la información verdadera o no circula rápidamente, la figura pública de Witt ha enfrentado un escrutinio creciente. La historia de Marcos Witt es, en muchos aspectos, un reflejo de las transformaciones del cristianismo contemporáneo en América Latina, la evolución de la música de adoración, la globalización de las prácticas religiosas, la intersección entre fe y entretenimiento, y los desafíos de mantener la integridad en medio de la fama y el éxito. La historia de Marcos Witt comienza antes incluso de su nacimiento, entrelazada con el llamado misionero de sus padres. Jerry y Ñola Witt eran misioneros estadounidenses que dedicaron sus vidas a llevar su fe a México. En este contexto de dedicación y servicio, Marcos nació como el segundo de 3 hermanos, en una familia donde el compromiso con la fe cristiana y la música eran valores fundamentales. Sin embargo, el destino reservaría un golpe devastador para la familia Witt. En 1962, el mismo año del nacimiento de Marcos, un trágico accidente aéreo se llevó la vida de su padre, Jerry Witt. La aeronave en la que viajaba se estrelló, dejando a Ñola viuda con 3 hijos pequeños para criar sola en un país extranjero. Marcos, aún bebé, perdió a su padre sin tener la oportunidad de conocerlo. Este evento traumático podría haber destruido los sueños misioneros de la familia, pero Ñola Holder, madre de Marcos, demostró una fuerza de espíritu extraordinaria. En lugar de regresar a Estados Unidos después de la tragedia, tomó la valiente decisión de permanecer en México y continuar el trabajo misionero iniciado con su difunto esposo. Esta elección moldearía profundamente la infancia y la identidad de Marcos. Criado en Durango, México, el joven Marcos vivió una infancia inmersa en la cultura mexicana. A pesar de ser hijo de estadounidenses, se identificaba con las costumbres, el idioma y las tradiciones locales. Esta doble identidad cultural, estadounidense por nacimiento y mexicana por crianza, más tarde se convertiría en uno de los pilares de su ministerio transcultural, permitiéndole conectarse con públicos diversos. La música estuvo presente en la vida de Marcos desde temprana edad. Su madre Ñola, además de misionera,
Era pianista y alentó a sus hijos a desarrollar habilidades musicales. Fue bajo su tutela que Marcos dio sus primeros pasos en el mundo de la música, aprendiendo piano y descubriendo su voz. Algunos años después de la muerte de Jerry, Ñola conoció a Francesco Warren, otro misionero que trabajaba en México. La relación entre ellos floreció y eventualmente se casaron, trayendo una nueva dinámica a la familia. Francesco asumió el papel de padrastro para Marcos y sus hermanos, convirtiéndose en una figura masculina crucial durante sus años formativos. La relación entre Marcos y su padrastro se desarrolló de forma positiva y significativa. Francesco no solo apoyó el desarrollo musical del joven, sino que también sirvió como modelo de liderazgo espiritual. Bajo su influencia, Marcos comenzó a comprender cómo la música podría ser una poderosa herramienta ministerial. La combinación de la herencia espiritual dejada por su padre biológico, la determinación de su madre de seguir el llamado misionero incluso frente a la adversidad, y la mentoría de su padrastro crearon los cimientos sobre los cuales Marcos construiría su vida y ministerio. Esta base familiar, aunque marcada por la tragedia inicial, le proporcionó los valores, la visión y las habilidades que más tarde lo distinguirían como líder. La trayectoria educativa de Marcos Witt refleja su desarrollo como músico, teólogo y líder. Creciendo en Durango, México, su formación inicial ocurrió en la American School, una institución que atendía principalmente a hijos de expatriados y familias internacionales. Esta elección educativa, hecha por su madre Ñola y su padrastro Francesco, permitió que Marcos mantuviera contacto con sus raíces estadounidenses mientras vivía inmerso en la cultura mexicana. En la American School, Marcos no solo siguió el currículo académico estándar, sino que también encontró un ambiente que valoraba las artes y la música. Fue durante estos años escolares que su talento musical comenzó a destacarse. Participando en presentaciones escolares y eventos culturales, el joven Marcos desarrolló confianza para expresarse musicalmente en público, plantando las semillas de lo que vendría a ser su carrera. Después de completar la educación secundaria, Marcos dio un importante paso en su formación musical al ingresar a la Universidad Juárez de Durango. Esta institución, reconocida por su fuerte departamento de artes, le ofreció una base técnica sólida. Durante sus estudios universitarios, profundizó en teoría musical, composición y técnica vocal, herramientas que más tarde serían fundamentales para su trabajo como compositor e intérprete. En la Universidad Juárez, Marcos no se limitó a seguir el currículo tradicional. Su curiosidad musical lo llevó a explorar diferentes estilos e influencias, desde la música clásica hasta ritmos latinos contemporáneos. Esta apertura a diversos géneros musicales posteriormente se reflejaría en su estilo único, que logra fusionar elementos tradicionales de la música cristiana con sonoridades modernas y culturalmente relevantes. Reconociendo la necesidad de complementar su formación musical con conocimientos teológicos para atender su vocación ministerial, Marcos decidió cruzar la frontera para estudiar en Estados Unidos. Ingresó en el Enad of People College en San Antonio, Texas, donde se sumergió en los estudios bíblicos y teológicos. Esta fase fue crucial para que desarrollara una comprensión más profunda de los fundamentos de su fe, algo que influenciaría profundamente sus composiciones. En San Antonio, Marcos no solo expandió su conocimiento teológico, sino que también entró en contacto con la creciente escena de la música cristiana contemporánea estadounidense. Esta exposición amplió su visión sobre las posibilidades de unir música de calidad con mensajes de fe de forma relevante y accesible. Buscando mejorar aún más su formación ministerial, Marcos posteriormente complementó sus estudios en la Universidad de Nebraska. En esta institución, se dedicó a disciplinas orientadas al liderazgo y la administración eclesiástica, adquiriendo herramientas que serían esenciales para los proyectos que lideraría en el futuro. La combinación de estudios en instituciones mexicanas y estadounidenses proporcionó a Marcos una perspectiva única y multicultural. Esta formación diversificada le permitió construir puentes entre diferentes tradiciones musicales y teológicas, creando un ministerio que resuena con personas de diferentes orígenes y denominaciones cristianas. La década de 1980 marcó el inicio oficial de la carrera musical de Marcos Witt. Tras años de preparación académica y experiencias en iglesias locales, finalmente dio el paso que transformaría su vida y la música cristiana latina. En 1986, lanzó su primer proyecto de adoración, un álbum que, aunque modesto en términos de producción, presentaba composiciones originales que expresaban su visión de adoración y espiritualidad.
Este primer trabajo circuló principalmente en comunidades cristianas en México, construyendo una base de seguidores fieles y estableciendo a Marcos como una nueva voz en el escenario de la música cristiana. Sin embargo, fue con su segundo disco, lanzado en 1988, que su carrera ganó un impulso significativo. Este álbum incluía la canción Un Adorador, que rápidamente se convirtió en su primer gran éxito, tocando profundamente los corazones de los oyentes y siendo adoptada por iglesias en diversos países de habla hispana. Percibiendo la necesidad de estructuras profesionales para apoyar el crecimiento de la música cristiana latina, Marcos fundó Canción Producciones, una empresa dedicada a la producción y distribución de música cristiana de calidad. Esta iniciativa fue pionera, abriendo camino para muchos otros artistas cristianos en América Latina. Posteriormente, también crearía Pulso Records, expandiendo aún más su impacto en la industria musical cristiana. Un hito fundamental en su trayectoria ocurrió en 1994, con la fundación del Instituto Canción. Esta escuela nació de la visión de Marcos de formar una nueva generación de músicos y líderes de adoración equipados tanto musical como espiritualmente. Lo que comenzó como un pequeño centro de entrenamiento en Durango pronto se expandió a varios países, formando a miles de estudiantes que llevarían adelante la visión de una adoración auténtica y culturalmente relevante. La popularidad e influencia de Marcos Witt alcanzaron niveles sin precedentes para un artista cristiano latino cuando realizó un concierto histórico en el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Frente a más de 100,000 personas, lideró un tiempo de adoración que trascendió denominaciones y demostró el poder unificador de la música cristiana. Este evento no solo consolidó su posición como principal líder de adoración de América Latina, sino que también elevó el perfil de la música cristiana en general. El reconocimiento de su trabajo traspasó las fronteras del mundo cristiano cuando, en 2003, Marcos recibió su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Cristiano. Este premio fue seguido por otros en los años 2004, 2006 y 2007, evidenciando la consistencia y calidad de su trabajo. Además, en 2001, fue honrado con el prestigioso Premio Gente, una distinción que celebra a las personalidades más influyentes de la cultura hispánica. Estos reconocimientos no solo validaron su talento artístico, sino que también abrieron puertas para que la música cristiana alcanzara nuevas audiencias y espacios. A través de su carrera, Marcos Witt ayudó a transformar la percepción de la música cristiana, elevando sus estándares de calidad y demostrando que los mensajes de fe pueden ser comunicados con excelencia artística. A pesar del éxito y reconocimiento alcanzados, la trayectoria de Marcos Witt no ha estado exenta de polémicas. Como frecuentemente ocurre con figuras que proponen cambios en ambientes tradicionales, su ministerio ha enfrentado resistencia y críticas a lo largo de los años. Desde el inicio de su carrera, sectores más conservadores del cristianismo latinoamericano demostraron desconfianza hacia su enfoque musical considerado innovador para la época. Entre las acusaciones más extremas que Witt enfrentó estaban alegaciones de que su música contenía elementos diabólicos o mensajes subliminales. Estas afirmaciones, aunque sin fundamento factual, ganaron fuerza en algunas comunidades más aisladas y conservadoras. En casos extremos, hubo relatos de grupos religiosos que promovieron la quema pública de sus casetes, considerando su música una amenaza a la fe tradicional. Estas reacciones hostiles reflejaban, en gran parte, la tensión entre tradición e innovación que caracterizaba al cristianismo latinoamericano en las décadas de 1980 y 1990. La música de Witt, con sus influencias contemporáneas y estilo más dinámico, desafiaba los límites de lo que era considerado apropiado para el contexto litúrgico por algunas denominaciones. Otro punto de controversia en su carrera fue su participación en eventos ecuménicos. La disposición de Marcos para colaborar con cristianos de diferentes tradiciones denominacionales generó críticas de sectores más exclusivistas. Para muchos conservadores, esta apertura al diálogo interdenominacional representaba un compromiso doctrinal o relativismo teológico. Las declaraciones de Witt sobre géneros musicales como el reggaetón también generaron polémica. En algunas entrevistas, expresó reservas en cuanto a la incorporación de este estilo en la música cristiana, argumentando sobre la necesidad de discernimiento en la adaptación de ritmos populares para el contexto de adoración. Estas opiniones fueron interpretadas por algunos como elitismo musical o falta de comprensión de la cultura juvenil contemporánea. Su asociación con artistas seculares en determinados proyectos provocó tensiones adicionales con sectores conservadores de la Iglesia.
Críticos cuestionaban la legitimidad de estas colaboraciones, argumentando que comprometían la integridad del testimonio cristiano. Waite, por otro lado, defendía la importancia de construir puentes con la cultura contemporánea y alcanzar audiencias más allá de los círculos eclesiásticos. Tal vez una de las fases más controversiales de su carrera haya sido su papel como pastor en la iglesia Lakewood en Houston, Texas, bajo el liderazgo de Joel Osteen. Esta mega iglesia, conocida por sus mensajes enfocados en prosperidad y bienestar, es frecuentemente criticada por supuestamente diluir aspectos fundamentales de la teología cristiana. La asociación de Waite con Osteen levantó cuestionamientos sobre su alineamiento teológico y prioridades ministeriales. Estas controversias ilustran los desafíos enfrentados por líderes que buscan navegar entre tradición e innovación en el contexto religioso. A lo largo de su carrera, Marcos Witt ha necesitado equilibrar su visión progresista para la música y el ministerio cristianos con las sensibilidades y preocupaciones de comunidades más tradicionales. El año 2012 marcó un punto de inflexión en la vida de Marcos Witt. En el apogeo de su carrera, disfrutando de reconocimiento internacional y liderando el ministerio hispánico en la iglesia Lakewood, un evento inesperado alteró drásticamente el curso de su vida. Durante un momento de ocio en el lago Conroe, cerca de Houston, Texas, Witt vivió una experiencia que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también su fe y determinación. En aquel día de verano, lo que debería haber sido un paseo recreativo se transformó en tragedia cuando Marcos saltó de una embarcación al agua. Desconociendo la poca profundidad en aquella área del lago, golpeó violentamente el fondo. El impacto fue devastador para su cuerpo, resultando en fracturas graves en ambos tobillos y en otros 14 huesos. En un instante, el hombre que solía liderar multitudes en adoración se encontró completamente incapacitado y enfrentando un dolor excruciante. La gravedad de las lesiones exigió atención médica inmediata y especializada. Marcos fue rápidamente transportado a un hospital en Houston, donde los médicos constataron la extensión de los daños. El diagnóstico era preocupante. Además de las múltiples fracturas, había riesgo de complicaciones que podrían comprometer permanentemente su movilidad. El tratamiento médico indicado era complejo e invasivo, incluyendo la inserción de 21 tornillos y placas de titanio en las piernas para estabilizar los huesos fracturados. Las cirugías fueron apenas el inicio de un largo y doloroso proceso de recuperación. Durante más de 3 meses, Marcos estuvo confinado a una silla de ruedas, dependiente de otros para las tareas más básicas del día a día. Para alguien acostumbrado a una vida dinámica de viajes, presentaciones y liderazgo, esta nueva realidad representaba un desafío no solo físico, sino también emocional y espiritual. Las sesiones de fisioterapia se volvieron parte fundamental de su rutina. Cada pequeño progreso era celebrado, pero el camino para recuperar la movilidad resultó ser más lento y doloroso de lo inicialmente esperado. Durante ese periodo, Witt enfrentó momentos de frustración y cuestionamiento. La pregunta inevitable flotaba en su mente: ¿cómo continuaría su ministerio frente a estas limitaciones físicas? El impacto del accidente en su carrera fue inmediato. Presentaciones fueron canceladas, proyectos postergados y compromisos ministeriales transferidos a otros líderes. La incertidumbre sobre su recuperación total generaba dudas sobre el futuro de su ministerio musical, que siempre se caracterizó por actuaciones enérgicas y presencia escénica carismática. Sin embargo, este periodo de fragilidad física proporcionó a Marcos una oportunidad de crecimiento interior. Alejado de los reflectores y del ritmo acelerado de su vida pública, encontró tiempo para reflexión, estudio y profundización espiritual. El accidente, con todas sus dificultades, abrió espacio para una renovación de propósito y visión ministerial. A medida que gradualmente recuperaba sus fuerzas y movilidad, Marcos comenzó a integrar esta experiencia en su testimonio y mensaje. Sus canciones y prédicas ganaron nuevas dimensiones, reflejando los aprendizajes obtenidos durante el valle oscuro de la recuperación. Detrás del éxito público de Marcos Witt existe una red de relaciones personales que proporcionó la base emocional y espiritual para su trayectoria. En el centro de esta red está su matrimonio con Miriam Leigh, una canadiense que conoció durante sus años de formación ministerial. El encuentro entre ellos no fue solo un romance común, sino el inicio de una asociación que se revelaría fundamental tanto para su vida personal como para su ministerio. Miriam trajo a la vida de Marcos no solo compañía, sino también una visión complementaria de ministerio y familia.
con su formación cultural canadiense y su propia experiencia espiritual, contribuyó con perspectivas valiosas que enriquecieron el enfoque ministerial de Marcos. Juntos, construyeron no solo un hogar, sino también una plataforma de servicio que impactaría a millones de personas. De esta relación nacieron 4 hijos, que crecieron en el ambiente único de un hogar dedicado al ministerio internacional. Crecer como hijos de una figura pública tan reconocida en el mundo cristiano latinoamericano trajo desafíos particulares, pero también oportunidades únicas de desarrollo. Marcos y Miriam buscaron equilibrar las demandas del ministerio público con la prioridad de criar a sus hijos en un ambiente saludable y amoroso. Durante los momentos más desafiantes de su trayectoria, como el accidente en 2012, el papel de Miriam se reveló aún más crucial. Su presencia constante, cuidado dedicado y fuerza emocional fueron pilares indispensables en el proceso de recuperación de Marcos. En los periodos en que él se encontraba físicamente incapacitado, fue Miriam quien gestionó no solo las necesidades familiares, sino también muchos aspectos prácticos relacionados con sus compromisos ministeriales. Además del núcleo familiar, Marcos contó con el apoyo y mentoría de importantes líderes cristianos que influenciaron su visión y enfoque ministerial. Entre estos mentores se destaca Alberto Motesi, evangelista argentino conocido por su impacto en América Latina. La influencia de Motesi ayudó a Marcos a desarrollar una visión más amplia de su llamado, viendo más allá de las fronteras denominacionales y culturales. Otro apoyo significativo vino de Luis Palau, evangelista internacional nacido en el mismo país que la madre de Marcos. Palau, con su vasta experiencia en ministerio global, proporcionó consejos valiosos sobre cómo navegar los desafíos de una plataforma ministerial internacional. Esta mentoría ayudó a Marcos a gestionar sabiamente el crecimiento de su influencia y la presión que acompaña la exposición pública. Paul Finkenbinder, cariñosamente conocido como Hermano Pablo, también ejerció influencia formativa en el ministerio de Witt. Su enfoque innovador para comunicar el mensaje cristiano a través de los medios resonó con la visión de Marcos de utilizar la música y otros recursos contemporáneos para alcanzar a las personas. Estas relaciones formaron una red de apoyo que sostuvo a Marcos a través de los altos y bajos de su jornada. En los momentos de crítica intensa, cuando su enfoque musical y ministerial era cuestionado, el aliento de estos mentores y el soporte inquebrantable de su familia proporcionaron la estabilidad emocional necesaria para perseverar. El enfoque de Marcos Witt hacia la música y el ministerio revela una filosofía distintiva que ha moldeado profundamente el escenario de la música cristiana contemporánea en América Latina. Desde el inicio de su carrera, ha tomado decisiones conscientes sobre los temas y mensajes que serían el centro de sus composiciones. Una característica destacada de su obra es el énfasis en el amor y la gracia de Dios, en contraste con el enfoque más común en su época que destacaba temas como el infierno y el juicio divino. Esta elección temática no fue accidental, sino que reflejaba su comprensión teológica y visión ministerial. Para Marcos, el mensaje central del Evangelio es el amor redentor de Dios, y sus canciones buscan expresar esta verdad de forma accesible e impactante. Este énfasis positivo hizo que su música fuera atractiva para un público más amplio, incluyendo personas que podrían sentirse alienadas por enfoques más confrontadores de la fe cristiana. Además de la temática, Marcos innovó al incorporar nuevos ritmos y estilos a la música cristiana. En una época en que muchas iglesias latinoamericanas consideraban ciertos géneros musicales inadecuados para el contexto de adoración, él desafió estas barreras, introduciendo elementos de pop, rock, baladas y ritmos latinos en sus composiciones. Este enfoque no era simplemente una estrategia para atraer a jóvenes, sino parte de su convicción de que la música cristiana debe ser culturalmente relevante y artísticamente excelente. En diversas entrevistas y conferencias, Marcos ha expresado su visión de sí mismo no solo como músico o pastor, sino como un embajador de la Iglesia evangélica. Este concepto de embajador trasciende denominaciones específicas, reflejando su compromiso de representar valores cristianos en diversos contextos, desde arenas seculares hasta ambientes eclesiásticos tradicionales. Esta postura le ha permitido construir puentes entre diferentes expresiones del cristianismo y alcanzar audiencias diversificadas. Un aspecto fundamental de su filosofía ministerial es la defensa del equilibrio entre tradición e innovación en la música cristiana. A diferencia de algunos reformadores que rechazan completamente el pasado, Marcos frecuentemente incorpora himnos tradicionales en sus conciertos y grabaciones, reinterpretándolos con arreglos contemporáneos.
Este enfoque demuestra su respeto por el legado de la adoración cristiana, al mismo tiempo que afirma la validez de expresiones musicales actuales. Cuando se le pregunta sobre las razones de su éxito sin precedentes, Marcos consistentemente atribuye sus resultados no a estrategias de marketing o habilidades personales, sino a lo que él describe como un soplo de Dios. Esta perspectiva revela su espiritualidad profundamente arraigada y su visión de que, en última instancia, su ministerio y alcance son resultado de la providencia divina más que de esfuerzos humanos. Esta humildad no le ha impedido administrar su ministerio con excelencia profesional, pero refleja su convicción de que el verdadero impacto espiritual trasciende técnicas y estrategias. Para Marcos, la autenticidad espiritual y la dependencia de Dios permanecen como valores centrales, incluso en medio del éxito y reconocimiento internacional. El impacto de Marcos Witt se extiende mucho más allá de su carrera musical, consolidándose en un legado institucional y cultural que continúa moldeando el escenario de la música cristiana contemporánea. Una de las manifestaciones más concretas de este legado es la extraordinaria expansión internacional del Instituto Canción. Lo que comenzó como una pequeña escuela en Durango, México, se transformó en una red global con 79 franquicias distribuidas por 3 continentes: América, Europa y África. Esta expansión no representa solo crecimiento numérico, sino el alcance de una visión educacional que combina excelencia musical, formación espiritual y entrenamiento práctico para músicos y líderes de adoración. A través de estas instituciones, la filosofía ministerial de Marcos ha sido multiplicada en diferentes contextos culturales, adaptándose a las necesidades locales mientras mantiene sus valores esenciales. El impacto de estos centros de entrenamiento es evidente en las iglesias alrededor del mundo, donde graduados del Instituto Canción lideran ministerios de música e implementan los principios aprendidos. Además de su contribución musical y educacional, Marcos expandió su influencia a través de la palabra escrita. Con la publicación de 10 libros en español, compartió sus conocimientos, experiencias y reflexiones sobre adoración, liderazgo y vida espiritual. Uno de estos títulos también fue publicado en inglés, ampliando su alcance al público anglófono. Estas obras literarias abordan desde aspectos prácticos del ministerio de alabanza hasta cuestiones teológicas más profundas sobre la naturaleza de la adoración cristiana. Al reflexionar sobre su trayectoria y contribución al escenario de la música cristiana latinoamericana, Marcos se ve no solo como un artista o líder, sino como un mentor y padre espiritual para una generación de músicos y líderes de adoración. Esta autopercepción refleja la transición natural de su papel a lo largo de los años, de intérprete y compositor a una figura paternal que aconseja, orienta y bendice nuevos talentos. Este papel de mentoría se manifiesta concretamente en su compromiso de compartir su plataforma, recursos y conocimientos con artistas emergentes. En vez de apoyarse en éxitos pasados, permanece atento a las transformaciones culturales y tecnológicas, buscando formas de mantener el mensaje cristiano relevante y accesible para nuevas generaciones de adoradores y oyentes. La trayectoria de Marcos Witt trae a la superficie una cuestión fundamental que permea el universo de la música cristiana contemporánea: ¿cómo equilibrar el éxito comercial y la integridad espiritual? Este dilema, lejos de ser exclusivo de Witt, refleja tensiones más amplias entre fe y cultura popular, entre ministerio e industria musical. A lo largo de su carrera, Marcos ha experimentado las complejidades de esta intersección, convirtiéndose tanto en un ejemplo como en un punto de referencia para debates sobre el tema. El éxito comercial alcanzado por Witt desafió nociones tradicionales sobre música cristiana. Sus álbumes, que vendieron millones de copias, estadios llenos y premios internacionales, trajeron a la superficie cuestionamientos sobre si un artista cristiano puede servir a dos señores, atendiendo simultáneamente a las demandas del mercado musical y a los principios del ministerio cristiano. Críticos argumentan que la comercialización de la música religiosa inevitablemente diluye su mensaje y propósito original. Defensores, por otro lado, sostienen que el alcance proporcionado por el éxito comercial amplifica el impacto potencial del mensaje. En diversas entrevistas, Marcos ha abordado esta tensión, compartiendo sus propias luchas y reflexiones. Para él, la cuestión nunca fue si un cristiano podría tener éxito comercial, sino cómo navegar ese éxito sin comprometer principios fundamentales. Esta perspectiva refleja un entendimiento matizado de la fama no como un objetivo, sino como una plataforma y responsabilidad. El debate se extiende más allá de cuestiones financieras para examinar el papel de artistas cristianos en un mundo secular.
Algunos defienden una separación clara entre arte cristiano y secular, argumentando que la música de adoración debe permanecer exclusivamente dentro de los límites de la Iglesia. Otros, incluyendo a Witt en varias fases de su carrera, adoptan una visión más integrativa, viendo todas las esferas de la cultura como espacios legítimos para la expresión de la fe cristiana. Esta reflexión sobre el papel de los músicos cristianos tiene implicaciones prácticas. ¿Deben limitar sus presentaciones a espacios religiosos? ¿Es apropiado participar en programas de televisión seculares? ¿Cómo definir asociaciones aceptables con artistas no cristianos? Las respuestas varían ampliamente entre diferentes tradiciones e individuos, reflejando diversas interpretaciones teológicas y culturales. Para algunos observadores, la capacidad de Marcos de alcanzar reconocimiento más allá de las fronteras de la comunidad evangélica representa un triunfo de relevancia cultural. Para otros, los mismos logros levantan preocupaciones sobre posibles concesiones o dilución del mensaje cristiano. Estas diferentes lecturas ilustran cómo la intersección entre fama y fe continúa siendo un terreno disputado dentro de las comunidades cristianas. Quizás la contribución más significativa de Witt para este debate sea su ejemplo de longevidad. En un campo donde las carreras frecuentemente son breves y marcadas por escándalos o alejamientos de la fe, su persistencia a través de décadas ofrece un estudio de caso sobre cómo navegar los desafíos de la fama sin abandonar convicciones centrales. Sus luchas, errores y ajustes a lo largo del camino proporcionan una narrativa más realista que formulaciones simplistas sobre éxito o fracaso. Increíble, ¿verdad? Que esta es la verdad detrás de la vida de Marcos Witt que pocos conocen. Comenta ahora qué es lo que más te sorprendió de esta historia. Tu comentario es súper importante para nosotros. No te pierdas ningún detalle de las próximas revelaciones. Activa ya la campanita y sé el primero en saber cuando lancemos más historias impactantes del mundo gospel. Si te impactó esta historia, compártela con tus amigos que también aman la música gospel. Muchísimas gracias por tu audiencia. Dios bendiga tu vida poderosamente y nos vemos en el próximo video con más historias impresionantes.